de nada. De rechazar el apoyo independentista para gobernar, pues mucho menos, hombre, faltaría más. Muy al contrario, Pedro Sánchez gobierna gracias a ellos. Y además acepta que su socio, Pablo Iglesias, acude este viernes a la cárcel a negociar con uno de los golpistas, Oriol Junqueras, para convencerle de que Esquerra Republicana de Cataluña apoye los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos, por cierto, fake, presupuestos mentirosos, falsos, como los han definido, ojo, nosotros no, PP y Ciudadanos, así los han tildado, de fake. En fin, cabe preguntarse cómo piensa convencerle Iglesias a Junqueras, acaso diciéndole, como titula El Mundo hoy, que con Pedro Sánchez de la Moncloa va a ser mucho más fácil conseguir la libertad suya y la del resto de golpistas. No será difícil advertir el alcance y calado de las promesas que Pablo Iglesias, en su nombre y en el de Sánchez, le haga a Junqueras, si al final Esquerra Republicana de Cataluña respalda en el Congreso con sus votos los muy cuestionados y polémicos presupuestos. Eso lo vamos a saber, ya lo verán, no hay ninguna duda. En fin, sobre el tema queremos que ustedes también opinen y nos respondan a la pregunta del barómetro. Lucía Crespo, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Como dices, Pablo Iglesias visitará este viernes a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Así lo ha confirmado el propio Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter, aunque el líder de Podemos ha negado que acuda como delegado del gobierno. En torno a ello y por el protagonismo que está cobrando estos días, les preguntamos, ¿está actuando Pablo Iglesias como vicepresidente de facto del gobierno de Pedro Sánchez? Desde ya están abiertos nuestros teléfonos. Si consideran que sí, que Pablo Iglesias está actuando como vicepresidente de facto del gobierno de Pedro Sánchez, marquen el 905-855-001. Si por lo contrario creen que no, marquen el mismo número pero acabado en 02, 905-855-002. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @elcascabel13, y también pueden seguir la tertulia de esta noche y comentarla, por supuesto, con el hashtag elcascabel17o. Luego destacaremos alguno de sus mensajes en redes y ya saben que estaremos muy pendientes. Muy bien, gracias Lucía. Ahora vean en el avance algunos de los temas que esta noche abordaremos en el Cascabel junto con ese vídeo que les hemos mostrado anteriormente y sobre el que hablaremos también con una de las personas insultadas por exhibir la bandera de España en el balcón de su vivienda en Vitoria. Vean. Sin acuerdo en España. ¿Está en condiciones de traer a esta Cámara los presupuestos que España necesita? Sí, señor Casado. Lo que me temo es que lo que necesita España, la opinión que tenga yo y la opinión que tenga usted probablemente sea completamente distinta. Sin acuerdo en Europa. ¿Aprobaremos el examen de Bruselas? ¿Estamos dando el espectáculo ante nuestros socios europeos? Sánchez y Casado trasladan a Europa el sainete de los presupuestos generales. Todos los detalles esta noche en el Cascabel. El futuro de España en manos de Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos se reunirá con Oriol Junqueras. Un documento de presupuestos que yo creo que es muy bueno para la gente en nuestro país, pues implica hablar con mucha gente. ¿Qué temas tratarán? Querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra. ¿Es ese el verdadero papel de Iglesias en el gobierno de Sánchez? No soy ningún delegado del gobierno. Todas las claves esta noche. Esta noche me acompañan Javier Negre, buenas noches Javier. Muy buenas noches, Antonio. Maite Alcaraz, buenas noches noches Maite, y buenas noches a Esther Jaén. Muy buenas noches. Y a Antonio San José. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Bueno, pues de entrada, ahora os voy a pedir un opinión, pero antes quiero que Susana Ollero nos cuente cómo está el asunto este de la continuidad o continuación del escándalo de los ERE, después de que esta mañana los diarios de información general destacaran en sus portadas, por ejemplo, ABC decía la Junta de Andalucía usó el método ERE para costar sin control otros 3.500 millones de euros. La juez sospecha que utilizó todas las consejerías, fíjense, de la Junta para regar la llamada agencia IDEA y sostener el sistema clientelar del gobierno del PSOE en Andalucía. O El Mundo, que decía una juez amplía la investigación de los ERE falsos a toda la Junta, indaga si se usó el mismo sistema de pagos irregulares en más consejerías. O La Razón, que también llevaba a portada el asunto y hablaba de la investigación de un desvío de 4.315 millones de euros de la Junta, nada más y nada menos. Un juzgado reclama al gobierno de Susana Díaz las transferencias de todas las consejerías al Instituto de Fomento de Andalucía, que luego se llamó Agencia IDEA, y la sustituta de Alaya había retrasado 2 años este caso. En fin, enseguida saludamos al
portavoz, presidente y portavoz del Partido Popular en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno. Pero antes, Susana, cuéntanos cómo está este asunto, este caso ahora mismo, a día de hoy. Pues ¿cómo está este caso, Antonio? Pues sigue siendo noticia. De nuevo hoy, como muy bien estabas leyendo, ha copado todas las portadas de los periódicos ese caso de las transferencias de financiación que salpica al gobierno de Susana Díaz. Una nueva causa de corrupción que presuntamente habría copiado el modus operandi del caso de los ERE algunas consejerías de la Junta de Andalucía. Así que para que no se pierdan, les vamos a explicar de forma muy sencilla cuáles son las claves de este nuevo escándalo. Y empezamos. ¿Por qué se llama así este caso? ¿Por qué se llaman el caso de las transferencias de financiación? ¿Qué son las transferencias de financiación exactamente? Pues son fondos públicos que se transfieren a una agencia pública intermediaria para que sea ella quien gestione administrativamente ese dinero público. ¿El objetivo cuál es? Pues normalmente agilizar los pagos, pero hay un problema y es que con este método se desconoce cuál es el destino final del dinero y carece de sistemas de vigilancia. ¿Qué agencia fue la intermediaria en este caso? Bueno, pues fue IDEA, que por un lado gestionó tanto las ayudas a prejubilados y empresas en crisis en el caso de los ERES, como ahora parece que podría haberse encargado de la financiación de esas operaciones, actividades e inversiones de algunas consejerías u otras consejerías de la Junta de Andalucía. ¿Qué se usó? ¿Cómo se usó irregularmente estas transferencias? En el caso de los ERES, en primer lugar, pues por un lado se está investigando si esas transferencias de financiación es un método legal o ilegal para repartir subvenciones y por otro, la jueza está investigando si esas ayudas terminaron en bolsillos de amigos, empresarios y políticos, si hubo intermediarios que cobraron comisiones y por último, si hubo intrusos que recibieron esos expedientes de regulación de empleo pero que esas ayudas las recibieron sin haber trabajado en las empresas afectadas. Así que, ¿qué habría ocurrido en este nuevo escándalo, en este nuevo supuesto fraude? Pues que ese método de los ERES se habría copiado en otras consejerías de la Junta de Andalucía, por lo tanto se habría desviado dinero público para usos irregulares. Y para finalizar, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué es lo importante? Pues de más de 3.500 millones de euros que sumados a los 850 millones de los ERES harían un total de 4.300 millones defraudados, Antonio. Bueno, pues voy a saludar al presidente del Partido Popular en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno. Buenas noches, señor Moreno. Muy buenas noches, don Antonio. Bueno, ¿cómo es posible que este asunto haya estado disimulado o tapado durante estos últimos 2 años? ¿Qué ha pasado para que esto no se haya investigado? Bueno, pues lo que ha pasado es que la jueza titular, digamos, de esta instrucción y de esta investigación, que ha sido la jueza Bolaños, pues parece ser que no ha aplicado ni ha impulsado la diligencia para que podamos ir averiguando qué ha sucedido a lo largo, digamos, con esos 4.315 millones de euros y sobre todo para saber si lo que se ha hecho en los ERE es el modo de operar que en el resto de consejerías. Eso nos llevó a nosotros a distintas instrucciones, incluso a una recusación de la propia jueza. Y evidentemente nosotros desde el año 2011 estamos batallando para que sepamos en el seno del Gobierno de la Junta de Andalucía si el proceder en los ERE ha sido solo en ese ámbito o es en el conjunto de las consejerías del Gobierno andaluz. Por tanto, señor Moreno, si no recusan ustedes a esta juez, no se hubiera investigado el caso o hubiera estado tapado. ¿Qué pasa? ¿Y por qué la recusan, por cierto? Recuérdelo. Bueno, la hemos recusado porque los servicios jurídicos de nuestro partido así lo han considerado oportuno, puesto que hay un familiar que está precisamente trabajando en esa agencia, ¿no? Y por tanto, cuando se tiene una proximidad familiar, pues eso intoxica, por así decir, contamina la propia objetividad de un juez. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestra asesoría judicial, era una recusación de libro, ¿no? Y sobre todo porque también, según nos dice la propia dirección jurídica de nuestro partido, pues no había voluntad, por así decirlo, de impulsar esa causa, ¿no? Y todo eso nos llevaba a pensar de que no había esa voluntad y que estaba contaminada, ¿no? Al final la Audiencia Provincial aceptó esa recusación y eso ha permitido que la nueva jueza que se ha hecho cargo pues haya impulsado de manera, digamos, diligente esta investigación, pidiéndole a la Junta de Andalucía toda la información de todas esas consejerías. Claro, con ese asunto dormido en los cajones no podemos hablar de colaboración de la Junta porque tampoco se la habían pedido. ¿O sí? ¿Le habían pedido alguna colaboración para abrir la investigación o empezar a moverla? Bueno, nosotros tenemos
una larga trayectoria en la que hemos visto que la Junta de Andalucía, la actual Junta de Andalucía, la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y su gobierno tapa las vergüenzas del Partido Socialista. Lo hemos visto con las tarjetas black de la FAFE, donde ha habido diligencias por parte de la propia investigación judicial y policial, por parte de la UCO, en las que se ha pedido información de los movimientos de las cajas fuertes y la Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a ese requerimiento. Lo hemos vivido también en los ERE y lo vivimos todos los días. La Junta de Andalucía y el socialismo andaluz quiere tapar las vergüenzas del socialismo andaluz en nuestra tierra, y lo que hace es no colaborar o poner palos en la rueda a la investigación o intentar dilatar los procesos judiciales para que no lleguen al final a ninguna parte. Y por tanto que algunos de hecho incluso pueden llevar a archivarse o a prescribir. Desde luego, desde el Partido Popular, donde estamos personados en 200 causas, no lo hemos permitido nunca y hemos dado la batalla permanentemente. Yo quiero recordar que la propia juez Bolaño nos puso una fianza de 30.000 euros para personarnos en el causo, cosa que nos sorprendió mucho, y volvimos a recurrirla y la volvimos a ganar. Después nos volvieron a poner otra fianza de 30.000 euros, volvimos a recurrirla y volvemos a ganar. En definitiva, esto es una lucha permanente por parte del PP andaluz por intentar ser dique de contención a la corrupción, a las irregularidades y a esa sensación de impunidad que tiene el socialismo en nuestra tierra, que cree que puede hacer lo que le da la gana sin que nunca les pase nada a ellos, ¿no? Bueno, el caso es que esta juez ahora se ha apartado ya voluntariamente mientras se resuelve el recurso que plantea el Partido Popular, y hay otra juez que es la que ha impulsado esta investigación, y en un plazo de 40-45 días le pide a la Junta que le dé esa información que podría acreditar o no que hubo también desvío de dinero público para fines que no eran los que se había destinado. Está hablando de entre 3.000 y 4.000 millones. ¿En qué se diferencia y en qué se parece a lo que ahora mismo se está juzgando respecto al caso de los ERES, este nuevo caso que ahora mismo ha aflorado con esta intensidad? La investigación lo que se concentra es saber si exactamente el modus operandi, como se ha relatado ya en su programa, ha sido el mismo caso de los ERE. Aquí lo que ha habido básicamente es una fórmula de hacer una transferencia desde las propias consejerías, de distintas consejerías. En este caso estábamos hablando de la de empleo y ahora estamos hablando de otras 4 o 5 consejerías, en las que lo que hacían era transferencias de crédito a organismos autónomos. Esos organismos autónomos que tienen menos control, menos fiscalización y son bastante más autónomos, por lo que parece ser, y lo que se está investigando, es que han sido utilizados para hacer favores políticos, evidentemente vulnerando la legalidad. Esa es la investigación que está en marcha y, desde luego, si finalmente se llega a la conclusión de que se ha vulnerado la legalidad y, por tanto, ha sido irregular, estaríamos ante el mayor caso de irregularidad y también de corrupción de un gobierno, porque estamos hablando no de un partido que gobierna una administración y que utiliza la administración para hacer favores políticos y, por tanto, perpetuarse en el poder, como ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Bueno, inevitablemente, señor Moreno, esto va a estar presente en la campaña electoral de las elecciones del 2 de diciembre. ¿Creen ustedes que esto pasará factura en las urnas al PSOE? ¿O esto ya está amortizado? Bueno, yo creo que sí. Bueno, evidentemente el Partido Socialista y Susana Díaz va a intentar todos los días amortizarlo, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Todos los días están poniendo excusas de que estos son casos antiguos, de que ya no queda nadie de su gobierno, pero lo que es evidente es que todos los días tenemos nuevas noticias de que ha habido posibles irregularidades millonarias en el seno del gobierno de la Junta de Andalucía. Antonio, esto huele mal. Esto huele muy mal. Y huele muy mal porque aquí ha habido mucha impunidad, mucha dejadez y mucha falta de escrúpulo por parte de los dirigentes socialistas. Y la justicia es verdad que es lenta y a veces exasperantemente lenta, pero al final la justicia siempre llega y yo estoy convencido que va a llegar. Creo que el socialismo está intentando tapar algo que es imposible de tapar y yo creo que hay un hastío por parte de los andaluces, no solamente por estos casos de corrupción, sino por la falta de gestión, de buena gestión, de eficacia en la gestión en Andalucía, y eso nos lleva a que haya encuestas que están reflejando que en torno a un 58 a un 63% de los andaluces están diciendo que creen que con otro gobierno se podría mejorar Andalucía. Por eso yo creo que esto al final le va a pasar factura de una manera u otra. A propósito de esas encuestas, señor Moreno, ¿cuál es la posición ahora mismo del Partido Popular a mes y medio de los comicios?
Bueno, nuestra posición es evidentemente salir a ganar. Nosotros tenemos ese objetivo fundamental por una razón, porque ganamos las últimas elecciones que se produjo en el territorio andaluz, las pasadas elecciones generales, que no hace ni siquiera 2 años, el Partido Popular ganó ampliamente en Andalucía esas elecciones. ¿Y por qué hemos ganado otras? Y por tanto, tenemos capacidad para volver a ganar estas elecciones en Andalucía. La única diferencia que hay esta vez es que no solamente vamos a salir a ganar, sino que hay una posibilidad de que pudiéramos llegar a un acuerdo con otra formación política que tengan objetivos parecidos a los nuestros. Nosotros ahora mismo dudamos de Ciudadanos por una razón, porque Ciudadanos en el 2015 se presentó bajo el eslogan del cambio y finalmente ha sido el sostén del socialismo de siempre, el socialismo caduco y rancio de 40 años. Y por tanto tenemos esa duda. Nosotros vamos a salir a ganar, vamos a intentar sumar el máximo número de voluntades sociales y de ciudadanía que nos apoyen y después ya veremos qué hacen el resto de fuerzas políticas. Pero, por ejemplo, si usted o el Partido Popular no es primera fuerza política, es segunda. Según las encuestas, ahora mismo sería segunda, según las encuestas que están manejando. Y suma con Ciudadanos para formar gobierno, el gobierno de la Junta. ¿Van a hacer ustedes un pacto a pesar de que no han ganado los comicios? Lo que parece evidente y lo que parece necesario es que Andalucía necesita un cambio, por higiene democrática. Andalucía necesita un nuevo equipo, un nuevo presidente, un nuevo estilo, una nueva manera de relacionarse con la administración. Esto necesita abrir puertas y ventanas. Y yo creo que no podríamos desperdiciar bajo ningún concepto, una oportunidad de hacer un cambio político en Andalucía después de 4 décadas de socialismo en nuestra tierra. Por tanto, si esa posibilidad aritmética se da, la obligación, la responsabilidad de partidos que tienen similitudes en objetivos políticos, como puede ser Ciudadanos y es el PP, es entenderse y cambiar Andalucía y cambiarla mejor. Señor Moreno, Juanma Moreno, presidente del Partido Popular en Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta, el 2 de diciembre. Gracias, buenas noches. Tendremos tiempo de hablar de aquí a entonces todavía de esas elecciones, más en concreto con usted y los demás candidatos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, don Antonio. Bueno, pues luego voy a pedir una opinión sobre el asunto porque este es un tema que todavía colea desde esta mañana, lógicamente, a propósito de las portadas de los periódicos y que creo que todavía tiene su continuidad en las portadas de mañana. Pero antes tenemos que hacer una pausa para que Susana Ollero nos dé un consejo que yo creo que merece la pena que ustedes sigan. Vamos con ello, Susana. Sin acuerdo en España. ¿Está en condiciones de traer a esta Cámara los presupuestos que España necesita? Sí, señor Casado. Lo que me temo es que lo que necesita España, la opinión que tenga yo y la opinión que tenga usted probablemente sea completamente distinta. Sin acuerdo en Europa. ¿Aprobaremos el examen de Bruselas? ¿Estamos dando el espectáculo ante nuestros socios europeos? Sánchez y Casado trasladan a Europa el sainete de los presupuestos generales. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. El tema de la FAFE sí que es un tema... Repugnante, eso es repugnante. Durante 5 años no ha habido una mácula ni una mancha en este gobierno. Que se sepa cómo se destinan esas inversiones públicas, que se sepa cómo se arbitran las principales infraestructuras. Hoy le preguntaban a Susana Díaz sobre este escándalo, este nuevo caso que está investigando la juez Pilar Rojo, ¿es? Pilar Ordóñez, perdón. Pilar Ordóñez. En un plazo de... O sea, antes de que concluya la campaña electoral, la Junta tiene que remitirle a la juez todos los expedientes de las transferencias que ha pagado esa agencia IDEA a las consejerías en cuestión, que está hablando de 3.000 y pico millones de euros. No sé vosotros qué pensáis, si esto le va a pasar la factura o no al Partido Socialista en esas elecciones. Lo que indica, me recordaba la canción aquella de Pino Danjó, qué idea, ¿no? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Idea por la agencia, ¿no? Qué idea más buena, ¿no? Porque al final esto de las agencias, pues veíamos... Las carga el diablo, ¿verdad? Las carga el diablo, pero claro, era una forma de desviar dinero público para fines, digamos que muy poco confesables en muchos casos, ¿no? Hemos visto el caso de los locales alterne, etcétera, hacer con las tarjetas de crédito. Vamos a ver, yo creo que esto también hay que ponerlo en su justa dimensión. Estas cosas ocurrieron antes, en esto tiene razón Susana Díaz, antes de que ella gobernara. Estamos hablando de un pasado un poco tenebroso. Parece que los presidentes de la Junta de Andalucía anteriores pues no estaban con la diligencia debida mirando este tipo de situaciones y de actuaciones que son bastante escandalosas. Los ERE, estos institutos, la agencia IDEA y todo lo demás, ¿no? ¿Le va a pasar factura? Preguntas. Pues mira, no lo sé.
Yo creo que están muy abiertas las elecciones en Andalucía en este momento. Es verdad que Susana Díaz lo que reivindica es, desde que yo estoy, desde que está mi gobierno, esto no ha ocurrido. Ciudadanos tiene una postura que ha sido, yo creo que sorprendente, ¿no? Después de apoyar al Partido Socialista en esta legislatura, ha dicho ahora, aunque gane Susana Díaz, no la vamos a apoyar. Sí. Entonces, todo parecería que una alianza entre PP y Ciudadanos, si suman, podría gobernar la Junta de Andalucía. Pero ojo, si suman, porque es que son vasos comunicantes. Sí, pero... Y lo que, un segundito, termino. Lo que pierde el PP se va a Ciudadanos, lo que gana Ciudadanos lo pierde el PP. O sea, es que al final Susana... ese es el equilibrio de vasos comunicantes, ¿no? Factura o no, lo veremos, pero yo creo que el Partido Socialista también o sea, ¿por qué está ahí? ¿Se perpetúa en el poder? Porque le han votado. O sea, claro. Esto digámoslo, porque parece que están ahí, bueno, porque le han votado los ciudadanos. Veremos y tienen la opción el 2 de diciembre de volver a hacerlo o de no hacerlo. Pero yo no compro el discurso de Susana Díaz de que el caso de los ERE es cosa del pasado. No, si yo tampoco. Yo lo que digo es... Hay que recordar, el Partido Popular, el PSOE, usó el caso Gürtel, que vinculaba sobre todo a miembros que no estaban en ese gobierno de Mariano Rajoy, para desbancar al gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, es la misma excusa. Ya es hora de que el Partido Socialista pague la misma responsabilidad política que ha pagado el Partido Popular saliendo de la Moncloa por el caso Gürtel. La señora Díaz dice que esto era una cosa de hace 5 años, que ellos han colaborado con la justicia. Es completamente mentira. La mayoría de las peticiones de la Guardia Civil, de la UCO, de la Justicia, las auditorías que ha pedido la Justicia dentro de esas consejerías, dentro de esa FAFE, dentro de ese caso de los ERE y tal, que es el mayor escándalo de corrupción, han sido bloqueadas por parte de la Junta de Andalucía por decisión de Susana Díaz. Cuando había un señor del PSOE gastándose el dinero de los andaluces en prostíbulos, hay que decir que Susana Díaz no era una militante rasa del Partido Socialista, era secretaria de organización del PSOE en Sevilla. Por lo tanto, no puede desvincularse de una trama de corrupción tan vasta, tan burda, y a mí como andaluz me duele muchísimo que el dinero de mis impuestos, de mis padres y de mis allegados hayan acabado en cocaínas, en prostíbulos, una pequeña parte, pero ha acabado. Y en menesteres que poco competen a los asuntos que hay pendientes de Andalucía, como son la sanidad pública y la juventud y las inversiones, porque vas por Andalucía a los centros de salud y da pena. Y anuncio aquí que me acaba de escribir el líder de Vox, Santiago Abascal, de que se van a presentar a las elecciones andaluzas, según él, porque hay mucha gente que se lo está pidiendo y porque Ciudadanos y el PP no han luchado tanto por la corrupción, según dice Abascal. Yo creo que el PP sí ha hecho bastante esfuerzo. Ciudadanos ha sido un poco el sostén del gobierno de Díaz, pero al PP no se lo puede reprochar eso. Y luego lo que tú preguntabas, Antonio, yo no sé si tendrá al final efectos electorales, pero lo que tiene que tener es efectos morales y éticos por parte del Partido Socialista. Además de lo que la justicia determine, ¿no? Efectivamente, hombre, yo creo que estamos hablando de un partido que ha gobernado durante 40 años, que tenía prácticamente o que tiene un voto biológico entre los andaluces, que han considerado que era su partido, ¿no? Y que durante esos 4 años se ha implantado una corrupción sistemática, que eso es lo que los jueces están investigando. Estamos hablando de que había interventores regionales que hacían informes uno tras otro y los consejeros de la Junta de Andalucía los consideraban papel mojado y los tiraban a la papelera. Han ido varios a declarar ante la juez y han explicado efectivamente eso, que se escapaba al control, pero no porque los interventores no hallaran irregularidades, sino porque los políticos, los que tomaban decisiones, es decir, las personas que estaban al frente de las consejerías y de las direcciones generales, consideraban que eso era una zona oscura y que ahí no tenían que entrar. Con lo cual, yo creo que ese es un aspecto importante. Cuando la señora Díaz dice que esto forma parte de la iniciativa del Partido Socialista y del Gobierno de investigarlo, eso no es cierto. Esto forma parte de las exclusivas que han sacado los periódicos que han investigado. Esto no lo sacó la Junta de Andalucía, no lo sacó ninguno de los presidentes que están hoy encausados y que se han sentado en el banquillo, no lo ha sacado tampoco Susana Díaz. Lo que no ha hecho es bloquear la investigación. Hasta ahí podíamos llegar durante esta última etapa, pero no ha sido iniciativa de los distintos dirigentes. Con lo cual yo creo que tiene que haber también una factura moral y ética por parte del Partido Socialista y no decir solamente que esto forma parte del pasado. Lo que pasa, Maite, es que hablamos de la factura en votos, en número de votos. Y ya hemos vivido los ERE y no hubo factura, es verdad.
pero no fue la factura que pensábamos desde el punto de vista ético, moral, etcétera, que tendría. Pero han pasado muchas cosas y se han sabido muchas cosas desde las últimas elecciones. Pero volvemos a hablar de las épocas, y en eso sí tiene razón Susana Díaz. Estamos hablando de, a lo mejor, del año 2004, del 2005, estamos hablando de una época en la que ella 2010. no es presidenta. Ella era secretaria de organización del PSOE en Sevilla. Sí, ella era secretaria de organización del PSOE de Sevilla, pero no estaba en el gobierno no estaba en el gobierno. Tú antes has comparado con la Gürtel, perdona, pero desde que tengo uso de razón, Mariano Rajoy estuvo en el gobierno de José María Aznar, en varios ministerios. ¿Quién se carga y desde que tengo uso de razón, cuando el presidente era José María Aznar, al que la gente dice, no, hombre, no, es que la Gürtel empezó con él. Sí, de acuerdo, pero Mariano Rajoy era vicesecretario. O sea, no era un señor que no estaba por allí. Y en el gobierno sí está. Pero han condenado a Rajoy maneras, por corrupción a algún ministro de su gobierno. No, ¿y a Susana por qué Díaz? el PP está fuera? No, por eso digo que si hemos puesto ese baremo, ese listón al PP para desalojarlo de la Moncloa, lo tenemos que hacer tampoco le han con el pillado PSOE en ningún Sevilla. SMS diciéndole a los de la FAFE y a todos estos, diciéndole, Pepe, sé fuerte. No. Hacemos todo lo que podemos. Porque aprendió. Tampoco. Quiero decir que hay serias diferencias. Hay serias diferencias entre unos y otros de momento. Pero ya se ha defendido a los expresidentes Chávez y Griñán, ¿eh? Coincido con una cosa que dice Susana, que es asqueroso, que es repugnante, es repugnante. Y lo que no creo, Maite, lamentablemente, es que haya una factura en votos, porque ya lo hemos visto. No hay una factura en votos porque ella ha alimentado, y el PSOE ha alimentado durante años en Andalucía, una red clientelar, o sea, ha generado una panda de vagos que votan y al final que se están beneficiando de subvenciones. Pero eso es insultante, porque son muchos millones de votos que no puedes asimilar a vagos de una panda de vagos que reciben subvenciones y que no pegan un palo al agua y que votan a Susana Díaz porque reciben subvenciones y porque se han beneficiado de toda la red clientelar que ha montado el PSOE. Yo no al votante andaluz del PSOE, a la persona que se levanta a las 7 de la mañana a servir un café en Málaga, en Torremolinos o en Écija. No me refiero a esa persona. Pero esto es un diagnóstico. Es el que hace votantes del Partido Socialista. Es que es una realidad de que hablemos de ese pequeño grupúsculo de votantes. Que no es un pequeño grupúsculo, que es que ganan por mayoría bastante abultada. Bueno, vamos a ver estas elecciones. Pero yo sí confío en que los... Y lo que es vergonzante es que la señora Susana Díaz no haya colaborado con la justicia como ella ha estado diciendo. Javier, pero yo sí confío que no se lo han pedido. Yo sí confío en que los electores andaluces hayan hecho una buena lectura de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre cuando se está 40 años en el poder, uno se cree impune, considera que tiene todos los resortes del poder a su servicio y desde luego no hace una autocrítica ni una autoexigencia. Yo sí quiero darle un voto de confianza a los electores andaluces. El otro día había Canal Sur y... A todos, no solo a los socialistas. No ven nada del caso de los ERE. A ver, pero yo creo ven solo copra y poco más. Muy brevemente. Venga, que vamos a hablar de los presupuestos. Tenemos que ser muy respetuosos, creo, con los votantes. Hablo una pequeña parte. Con los votantes. Javier es andaluz, es malagueño. Eso no. De malagueño y de andaluz. Eso no digo, pero refiriendo a una pequeña parte se ha beneficiado. Javier, pero que seguro que no mucha está generalizando, gente, ¿verdad? Para que quede claro. Yo no lo he entendido así. No, que hay mucha gente que lo está viendo ahora mismo. Probablemente alguien que se levanta a las 7 de la mañana y a las 6. A esa persona no me refiero. Y que igual vota también el Partido Socialista legítimamente y tiene todo el derecho del mundo. Por tanto, habría... No, digo porque... Yo hablo de la panda de vagos, que vota porque ha recibido subvenciones. Pero bueno, digo por ser un poquito más en eso, un poquito más cuidadoso, ¿no? Y luego, perdona, nosotros ahí en una mesa, no, porque tiene que pasar factura, es que son los ciudadanos los que el 2 de diciembre tienen la posibilidad de refrendar o no refrendar al gobierno actual de Andalucía. Seamos respetuosos. Pues que lo hagan. Son, de verdad, gente que sabrá perfectamente lo que quiere hacer. Perfectamente. ¿Sabes? Porque es que, no digo, por eso entendemos mucho la cosa de la cosa de la tertulia, ¿cierto? De lo que tiene que pasar, tiene que haber una factura. O no, lo veremos. O sea, tú puedes decir, podría, o todo indica que después de esto, pues seguramente tendría que ocurrir lo que sea, pero no podemos pontificar porque son ellos y hay que ser respetuosos. ¿Y sabes lo más importante, Antonio? Que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir que el Partido Socialista tome medidas internas y en el gobierno, si vuelve a formar gobierno, para que esto no vuelva a ocurrir y no se convierta en corrupción sistemática. Cuando decía Javier Negre, a mí como andaluz me duele profundamente que el dinero público termine en los prostíbulos, a mí como vallisoletano también me duele. También, exactamente. Bueno, señores, que esto, fíjate, de aquí al 2 de diciembre, me temo que vamos a tener que seguir hablando y mucho de este asunto. 2 de diciembre son las elecciones en Andalucía, domingo 2 de diciembre. Y además también sigue paralelamente el juicio de los ERE, que eso todavía no ha concluido, eso no ha quedado listo para sentencia. Y ya veremos a ver cuándo se produce la sentencia, que
probablemente sea los primeros meses del próximo año. Presupuesto General del Estado o borrador de presupuestos. Ya se está debatiendo sobre ese borrador que el Gobierno y Podemos han enviado a Bruselas. Y el debate ha estado muy vivo y muy tenso esta mañana aquí a cuenta de esas cuentas. PP y Ciudadanos dicen que las cuentas son ilegales y como son ilegales quieren bloquearlas en el Parlamento. Las han tildado de fake. O sea, presupuestos fake, ¿qué? Como esto de las new fake o fake news, las noticias falsas, presupuestos falsos, presupuestos mentirosos, etc, etc. El caso es que el debate de hoy ha sido bastante tenso, con Pablo Casado y Rivera por un lado, con Pedro Sánchez. Y esto se ha trasladado incluso a Bruselas, donde Pablo Casado pues, está asistiendo al Partido Popular Europeo en representación del suyo y allí ha acusado incluso a Sánchez de financiar una campaña electoral de 2 años con este presupuesto que quiere sacar adelante aquí en España. Pero vamos a ver a contarles cómo ha ido la sesión de esta mañana y ese debate tenso hoy en el Congreso, a propósito de las cuentas públicas. Susana, cuéntanos, Susana Lloro. Vamos a contarlo porque, como muy bien decías, sesión de control al Gobierno tensa, muy tensa. La causa, los presupuestos generales del Estado del año que viene, de 2019. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha inaugurado la mañana con la primera cuestión. Le ha preguntado al presidente del Gobierno si estaba en condiciones de llevar al hemiciclo las cuentas que España necesita. A partir de ahí se ha producido un intenso rifirrafe entre los dos políticos con acusaciones cruzadas. Vean. Mire, señor Sánchez, su gobierno es una ruina y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí, en Bruselas y donde haga falta. Pero no es la primera vez que el Partido Socialista presenta unos presupuestos manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit, subiendo también los impuestos, en definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en el 96, ya lo hicieron en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de Zapatero. Sin embargo, lo que han hecho es subir todos los impuestos, un infierno fiscal. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España. Porque al final usted ha venido a decir, señor Casado, que en fin, que este gobierno está subiendo los impuestos. No sé a qué clase media usted se refiere, a aquellos que cobran más de 130.000 euros en el IRPF o a aquellos que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que sí que le diré, señor Casado, es que con ustedes en el gobierno se subieron hasta 60 impuestos, 2/3 partes, impuestos vinculados con el IVA y con el impuesto a la renta de las personas físicas. Pues la polémica, lejos de quedarse en España, ha saltado a Bruselas, donde Casado y Sánchez han presentado dos caras muy distintas de los presupuestos, Antonio. Efectivamente, gracias Susana. Ha saltado a Bruselas y allí hemos tenido, por ejemplo, aquí Rivera y Casado acusaban a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con esos presupuestos falsos y ya Casado decía esta tarde en Bruselas que Pedro Sánchez quiere financiar una campaña electoral de 2 años, nada más y nada menos, con estas cuentas. José Luis Concejero, corresponsal de COPE y 13 en Bruselas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese paso de Sánchez y Pablo Casado por Bruselas, que dirá la última palabra sobre el envío a España de las cuentas para que sean tramitadas en el Parlamento? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Casado en el encuentro de líderes europeos del Partido Popular ha sido muy claro. No ha venido a Bruselas a criticar a nuestro país, simplemente le pide a las instituciones europeas que sean igual de exigentes con el presupuesto que quiere aprobar Pedro Sánchez que con los presupuestos anteriores del gobierno del Partido Popular. Pedro Sánchez, por su parte, no ha querido entrar en este debate. Nos emplaza a la rueda de prensa que tendrá lugar en la jornada de mañana. Un debate de los presupuestos que es un debate interno que por el momento no está trascendiendo al resto de la Unión Europea. ¿Cómo voy a pedir yo a una socia y compañera de partido que sea duro con mi país? Por tanto, nosotros no pedimos dureza con España, pedimos justicia con los españoles. Y la justicia es que se tenga el mismo baremo de exigencia cuando gobierna el PSOE y cuando gobierna el Partido Popular. Y más aún en un momento de incertidumbre europea en la que cualquier irresponsabilidad de un país afecta al resto. Bueno, pues así está el debate. El debate, fíjate, todavía no ha enviado el dictamen en Bruselas para que las cuentas públicas sean ya tramitadas parlamentariamente, pero el debate está siendo cargadito, tenso y calentito. ¿Hay algún indicio ya? Sí. En primer lugar, cuando dice Pablo Casado que hay que pedir a la Unión Europea el mismo vara de medir, sí, la misma vara de medir. Con el que midieron a Rajoy, ¿no? Yo creo que eso que va de suá, que diría el otro, ¿no? Es decir, que Bruselas le da igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, que gobierne quien sea. Desde luego lo van a medir con la misma vara y lo van a mirar con lupa. Esta tarde el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya ha dicho algo que me parece revelador. Ya ha dicho, en principio, los presupuestos nos parecen aceptables. No es un pronunciamiento oficial, ojo, de Bruselas. Es simplemente una primera opinión después de haber tenido, un análisis
de los presupuestos que sean remitidos de España. Pero recordemos que la Comisión es el órgano que aprueba esos presupuestos. Entonces, yo no sé si van a tener dificultades. Yo creo que no, que van a pasar. Bueno, yo creo que Bruselas no. Que van a pasar. Y no va a objetar. Y que Angela Merkel está informada de los presupuestos desde España y parece que Bruselas no va a poner ningún tipo de barrera o cortapisa, pues alguna, no sé, alguna advertencia que puede hacer. No digo para advertencia habrá, ¿no? Y sobre todo para decir que a ver si se va cumpliendo todo lo que ustedes dicen. A ver si los ingresos son los que ustedes dicen. Yo celebro o se quedan cortos, porque los gastos van a estar ahí bastante Pablo Casado, acreditados. me parece razonable lo que dice. Yo no voy a tirar contra mi país. Es que lógicamente es lo que se espera del líder político. Y lo de la vara de medir, insisto, es que eso va de suyo. Es que va a ser así. Antonio, es que no hay otra. El problema no está en Europa, ¿no? Que claro, parece claro que puede hacer alguna pequeña advertencia. Sí, alguna objeción. De todas maneras, la Unión Europea está como para preocuparse de los presupuestos españoles, teniendo a Italia como tiene y al Brexit como está también. O sea, que fíjate, como para preocuparse de eso. Yo creo que los preocupados tienen que ser los españoles, porque su gobierno ha hecho unos presupuestos, un borrador de presupuestos que más parece una especie de campaña electoral, de coalición electoral, de programa electoral con Podemos, que de verdad unos presupuestos con un cuadro macroeconómico que se ajuste a la realidad, que además se basa en un déficit, una senda de déficit que tumbó el Parlamento. El señor Sánchez considera que se puede gastar un 1,8% y no puede ser, tiene que ser un 1,3% hasta que no se cambie en el Parlamento. Es que han aclarado que será el 1,3%. Lo ha aclarado el señor Sánchez, pero en los números, es decir, en el gasto y en los ingresos se establece que la senda es esa, con lo cual yo creo que estamos hablando de unos presupuestos más bien virtuales, con taras importantes, y que yo creo que los que se tienen que preocupar, efectivamente, los que se tienen que preocupar son más los españoles que el resto de Europa. Pero a mí lo que me da vergüenza es que los presupuestos de este país lo vaya a decidir un comunista con un casoplón, que es Pablo Iglesias, y dos golpistas, que es el señor Puigdemont y el señor Oriol Junqueras, y eso es lo que va a ocurrir. O sea, si no, que me cuenten a qué va Pablo Iglesias el viernes a visitar a Junqueras, a pedirle la aprobación de los presupuestos, cuánto dinero le va a ofrecer el gobierno a estos independentistas a cambio de que ondeen un poco la bandera blanca hasta que sean las próximas elecciones del año 2020, y a ver qué pasa. O sea, a mí me da vergüenza como español. Pues mira, que te voy contestando. ¿Cuánto le va a dar al PNV? Vamos a ver. Como le dio el PP. Pero claro, ¿cuánto le va a dar a los canarios? Como le dio el PP. Estos presupuestos calcan la receta de Zapatero que nos llevó a la ruina. Calcan la receta, y a saber lo que va a acabar sacando Junqueras, Puigdemont y compañía, y el señor Torra. Pues sobre este asunto, mira, precisamente, hoy escribía Pablo Iglesias en Twitter: me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Eso es lo que escribe. Ya está ahí metiendo la pullita con el tema jurídico. Y presiona a los jueces. Hay que trabajar duro para desjudicializar esto. O sea, el conflicto. Él se refiere al conflicto. Defender el diálogo con quien no quiere dialogar, que no sea la independencia, y construir vías democráticas. Así que creo que eso solo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene. En definitiva, va el viernes alguien que ha, evidentemente, pactado esas cuentas con Pedro Sánchez, a ver a Oriol Junqueras, que está preso en prisión preventiva por intentar dar un golpe de Estado, proclamar la República de Cataluña y, por supuesto, por la independencia y, en fin, ciscarse, si me permite la expresión, en la Constitución. Pero y estamos lo de siempre. Diciendo, ¿qué país del mundo decide los presupuestos? Los presupuestos lo va a decidir un señor que quiere romper el país y un partido o una formación política que quiere romper España. A ver, Irene Sanz, cuéntanos detalles sobre este particular. Sí, estas reuniones de Pablo Iglesias tienen defensores y también detractores. De hecho, ya hay quien opina que Pablo Iglesias desempeña el papel de vicepresidente del gobierno en la sombra. Empecemos con la cita que ha confirmado hoy. Visitará a Oriol Junqueras este viernes en la prisión de Lledoners. Afirma que quiere defender el diálogo y desjudicializar el conflicto catalán, pero también busca el apoyo de Esquerra a los presupuestos. Un apoyo muy necesario para Pedro Sánchez. Necesita el apoyo de Esquerra, el sí de Esquerra Republicana y del PNV, y les valdría con la abstención del PDeCAT. Con eso sería suficiente. Con todos ellos ha confirmado Pablo Iglesias que va a mantener o ya está manteniendo contactos, porque para Iglesias lo que hay que hacer es hablar. Hablar del apoyo a un documento de presupuestos que yo creo que es muy bueno para la gente en nuestro país, pues implica hablar con mucha gente.
Podemos insiste, hay que hablar con todas las formaciones para que den los números. Hay que hablar con los políticos, estén donde estén. Algo que hace pensar que no tendría problema en reunirse, por ejemplo, con Carles Puigdemont en Bruselas. Unos encuentros que podrían confundirse con encargos de Sánchez. Y este papel de Pablo Iglesias no convence del todo, por ejemplo, a Susana Díaz. Mientras, el secretario general de Podemos rechaza las críticas. Atentos. Pablo Iglesias está en una sobreactuación permanente, porque tiene el pecado original. Ha pasado del sorpaso de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra. No soy ningún delegado del gobierno. El gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. Bueno, pero de facto parece que está actuando como de enviado de Sánchez, porque Sánchez es consciente de que este señor va a pedirle a Junqueras que apoye a Esquerra los presupuestos, está claro. Entonces, ahora os preguntaré a vosotros si consideráis que lleva algún mensaje de Sánchez, si le lleva promesas al señor Junqueras para que Esquerra apoye esos presupuestos. Marco Chiasa, Barcelona, ¿cómo se está viviendo todo esto en la formación republicana y separatista? Hola Antonio, buenas noches. Algunos medios ya empiezan a dar detalles sobre los preparativos de esa reunión, aunque lo cierto es que desde Esquerra aseguran que lo que le va a transmitir a Junqueras, al líder de Podemos, es que Esquerra no va a apoyar los presupuestos, a no ser que se haga un gesto hacia la autodeterminación o hacia los presos independentistas. Hoy Pablo Iglesias, como comentabais a través de su cuenta de Twitter, ha intentado hacer ese gesto, ha dicho que los presos tienen que estar libres y que si se apoyan esos presupuestos, Podemos continuará trabajando en la dirección de que puedan llegar a salir de las cárceles. Pero desde los partidos independentistas hoy han contestado a Iglesias que es justo al revés, que en primer lugar quieren que los presos salgan de las cárceles y a cambio de eso sí que se plantearán aprobar los presupuestos. Quim Torra ha dicho que mientras no se haga ese gesto es imposible que el independentismo apoye los presupuestos, pero Pablo Iglesias confía en primer lugar en la mala relación que existe ahora mismo entre la formación de Quim Torra y la de Junqueras, también en la ideología de Esquerra Republicana, un partido de izquierdas que debería, según Iglesias, apoyar los presupuestos autodenominados sociales y progresistas, y en tercer lugar en que en el Parlament de Cataluña el independentismo necesita a Podemos, necesita a Cataluña en Comú para sacar adelante los presupuestos. Gracias, Marco. Bueno, hoy El Mundo titulaba esta tarde que lo que va a decirle, entre otras cosas, Iglesias a Junqueras es que con Sánchez en la Moncloa es más fácil conseguir la libertad, que le va a ser más fácil. Bueno. Y en todo caso, os pregunto, ¿no es kafkiano el hecho de que la gobernabilidad de España dependa de un partido separatista que quiere romper España y que tiene a su líder encarcelado, de momento, en prisión preventiva, por golpista? Es que, claro, todo esto es de locos. Lo que es kafkiano, lo que es delirante es que es la visita a Llavaneres, ¿no? A la cárcel donde está la cárcel donde está Oriol Junqueras. Bueno, es una visita, claro, el hecho de que quiera consultas con Oriol Junqueras cuando, claro, el presidente de Cataluña es Quim Torra. Es decir, que al final que todo es muy delirante. Claro, le va a llevar mensajes y le va a prometer libertades. Es decir, que esto es absurdo. O sea, lo que tienen que entender todos estos partidos que están en la órbita del gobierno y el propio Podemos es que la separación de poderes en España existe. Esto es una democracia. Por tanto, quien decide si un preso está en la cárcel o es liberado o tiene una medida hasta el juicio de libertad condicional no es el gobierno de turno, es el juez al que le toca la instrucción de ese caso. Por tanto, yo creo que aquí estamos confundiendo los términos y no puede haber ningún tipo de pacto oculto. O sea, yo creo que eso tranquilizar también a los ciudadanos. Es decir, aquí el Partido Socialista en el poder no le puede prometer a Oriol Junqueras que les va a poner en libertad, ni puede dar órdenes a la Fiscal General del Estado. Lo que es impresentable es la propia visita. La propia visita del señor Iglesias. Bueno, pero sí, es lo que estoy diciendo, que es delirante. Más allá de lo que hable, que esto ocurre. El señor Iglesias además va a visitar al señor Junqueras porque el señor Iglesias considera, como los independentistas, que tienen que estar estos presos en la calle. Consideran que no han cometido ningún delito. El señor Iglesias firmaría, si pudiera, el indulto de estos señores el día siguiente de ser condenados. Son los jueces los que deciden. La opinión del señor Iglesias
y la opinión de otros, y la nuestra en este caso es absolutamente irrelevante a todos los efectos. Desde que está el gobierno, desde que está el PSOE en el gobierno, estos presos no han salido, que yo sepa. No han salido, pero están recibiendo un trato de favor, como publican en el diario El Mundo, en las cárceles donde están. Por lo tanto, algún beneficio el señor Iglesias cree que a través de Sánchez puede darles o puede ofrecerles. Si no, ¿a qué va Iglesias? Este comunista, ¿a qué va? O sea, ¿y a qué va a negociar unos presupuestos? Javier, no es porque, no es porque sea comunista. No, a mí me da vergüenza. ¿A qué va? Es igual. A mí me da vergüenza. Quiere ir a verle, pero bueno. Como fue Joan Manuel Serrat, como fue el Yo tengo amigos fuera de España que les digo que los presupuestos, la ley de presupuestos va a ser decidida por un señor que quiere romper España y por un comunista que vive en un casoplón que no veas, y me da vergüenza. No sé cómo explicárselo. De verdad, es kafkiano. Es que es muy difícil explicarlo. Parece una noticia del Mundo Today, de verdad. De un señor que quiere romper España y otro que está fugado en Bruselas, van a decidir la ley de presupuestos de España. Pero queremos ver que la van a decidir ellos. Hombre, es evidente que sí, que si sale adelante es porque la votan ellos, si no, no sale. Claro, por eso la pueden decidir. La pueden decidir judicial, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que va a haber un atraco a mano armada de los presupuestos por parte de los independentistas y por parte del PNV. Y si no, ya te lo voy a decir. Todo eso lo vamos a ver. Miles de millones de euros que van en detrimento de los andaluces que necesitan también dinero, de los extremeños y de otras comunidades autónomas que han apostado por la vía cívica. Y al final, si los presupuestos benefician a los independentistas, estamos demostrando a las otras comunidades que por la vía de la ruptura se consiguen cosas. Pues se consiguen de cosas. De todas maneras, el a los golpistas ni agua. El mensaje que da Pablo Iglesias es otro. O sea, lo que intenta decir y lo que intenta hacer es torcerles la muñeca en Cataluña, es decirle, oiga, que tendréis que explicar muy bien por qué decís que no a estos presupuestos vosotros que os llamáis de izquierdas, porque el PDeCAT es otra cosa, el PDeCAT no saben ya ni lo que son, pero en todo caso, Convergencia nunca fue un partido... Ese no es un argumento que le importe a este. Pero Esquerra Republicana... Esa está en otra cosa. Sí, y Esquerra Republicana de Cataluña, en un tiempo, en Cataluña, optó por el eje derecha-izquierda y no por el eje independentismo-no independentismo, aunque tiene las dos almas en el partido. Entonces, el mensaje que va a trasladarle Pablo Iglesias es ese, es decirle, oye, y por otra parte va a decirle, y a mí me necesitáis. Que yo no sé si Pablo Iglesias manda tanto en Cataluña. Si RC no ha aprobado junto a sus socios parlamentarios en Cataluña ni una sola ley durante estos meses pero que apoye a los catalanes, ni en servicios sociales, ni en sanidad, ni en educación. Pero para importar no le importa nada, absolutamente nada. Yo lo que para desgobernar, para seguir desgobernando Cataluña, necesitan tener aprobados presupuestos. Sí. Exactamente igual. Y en todo caso, Pedro Sánchez puede, si acaso, prorrogarlos, porque los tiene aprobados y los puede prorrogar. Fíjate, si no le saliera todo esto... todos estos votos y tal los puede prorrogar. Entonces, la estrategia, en mi opinión, y por lo que he ido hablando, la estrategia de Pablo Iglesias y, por supuesto, hombre, Pedro Sánchez encantado si le sale, es que Esquerra apoye y el PDeCAT que haga lo que le da la gana, porque ni siquiera ellos saben lo que van a hacer. Porque está Puigdemont por un lado, Torra por el otro. Y nombra ya al señor Pablo Iglesias oficialmente vicepresidente económico del gobierno. Porque no quiere, ¿qué es lo que es? Porque no, y al señor Quintorra vicepresidente territorial. Bueno, señores, por el momento no quiere que los nombres, que en vez de llevar a la niña que lleva otro día, que lleva Iglesias. Recuerdo que dijo que él quería la vicepresidencia, el CNI... Pero no ahora. Y todo, eso no ahora. Y en aquel momento... Ahora no. Pedro Sánchez dijo no. Lo que sea. Bueno. Lo que dice Pablo Iglesias es que quiere aprobar unos presupuestos. Ya veremos si se aprueban o no. Mover el árbol y obtener las nueces, pero no arriesgarse, porque el papel de Pablo Iglesias es maravilloso. No tiene ningún tipo de desgaste y se ha convertido en el vicepresidente impectore, sino el presidente en muchos casos, porque toma decisiones y se pone al mismo gobierno nivel que la presidencia del gobierno. ¿Me lo estáis diciendo en serio que Pablo Iglesias está haciendo de vicepresidente del gobierno? Yo el otro día leí y paraban el logotipo. ¿Habéis hablado hace poco con Pablo Iglesias? Hombre, por favor, vamos. Pero ¿tú sabes lo que tarda en gestionarse una visita a una cárcel en España? O sea, yo he ido a visitar a varios presos y se tarda... Para ti, que eres periodista. Mínimo. ¿Para mí o para mi prima hermana? Mira, para el defensor del pueblo de catalán se tardó esto. Se lo pidió al defensor del pueblo de España. La institución penitenciaria del gobierno del PSOE no ha gestionado Siempre, pero a todos los que han ido. ¿Cuánto le costó al presidente de la COE? Bueno, señores, señoras y señores, que tenemos que hacer una pausa. Venga, y tenemos ahí a Ángel Expósito, que enseguida nos visita. Y ojo, conectaremos también con esa persona que
En Vitoria, su familia sufrió la ira de los intolerantes y los insultos de los intolerantes que por exhibir la bandera de España en su balcón el día de la fiesta nacional de España le llamaron hijo de pu o hijos de pu españoles. Lo de españoles no es ningún insulto, están felices. Ellos también eran españoles los que estaban diciéndolo, pero lo otro es intolerable. Volvemos enseguida. Eso ocurrió el pasado día 12, día de la fiesta nacional de España en Vitoria. La persona que exhibía, o una de las personas que exhibía esa bandera de España desde su balcón, mientras estos individuos, le insultaban llamándole hijos de pu, porque el otro no es ningún insulto. Los que gritaban también son españoles, lógicamente. Bueno, pues ese es Iñaki Aramburu. Iñaki Aramburu es, además, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Vitoria, en Álava. Cosa que hemos conocido después. Al principio hablaban de una familia que exhibió esa bandera y que fue insultada, y después ya hemos sabido además que esta persona, una de esas personas, era el presidente de Nuevas Generaciones. Iñaki Aramburu, buenas noches. ¿Me escucha Iñaki Aramburu? Sí, ¿me escuchas? Perfectamente. Vamos a ver, Iñaki. Buenas noches. ¿Por qué se ha conocido esto? No teníamos constancia de que este incidente se hubiera dado hasta hoy, que hemos visto ya el vídeo que está colgado en varios periódicos, en la red. Bueno, básicamente el vídeo lo publiqué a los minutos de ocurrir este suceso. Tuvo bastante repercusión porque muchas cuentas le dieron difusión y bueno, alcanzó un gran número de visitas, ¿no? de reproducciones. Esta misma mañana, en una rueda de prensa que ha dado el presidente del Partido Popular aquí en Euskadi, Alfonso Alonso, ha comentado este suceso, y parece ser que los medios de comunicación no estaban al tanto de lo ocurrido. Y bueno, a partir de ahí, pues parece ser que se ha enterado más gente aún, ¿no? Bueno, pues paradójicamente estos que están gritándole a usted y a su familia, llamándoles hijos de pu españoles, también son españoles, ¿eh? Son ignorantes, son intolerantes, pero muy ignorantes, porque ellos mismos se estaban insultando a sí mismos. Claro, intentar insultar a alguien porque tenga la bandera de España, tildándole de español, pues mire usted, es una redundancia, al fin y al cabo, ¿no? Lo que esto demuestra, en cualquier caso, es esa intolerancia que todavía se vive en muchas partes de España, ese totalitarismo implícito que esta gente también exhibe, bueno, pues como muestra de odio hacia todo lo español, ¿no? Sí, como bien dice usted, españoles somos todos, pero también entiendo que pueda haber otras maneras de sentir, ¿no? Cada cual es libre de pensar como quiera, y en definitivamente lo que estas personas no están respetando esas otras formas de pensar, ¿no? Y por las pancartas que exhibían, los letreros de esas pancartas creo que son proetarras, ¿no? En la medida en que están pidiendo la excarcelación de los terroristas de ETA, que todavía siguen en prisión. Bueno, yo no sé qué reivindicaban exactamente. Sé que lo que reivindicaba un poco tenía que ver con pues, el evento que tenía lugar ese día en Vitoria, que era un partido de fútbol de la selección de Euskadi contra Venezuela, y que, como ocurre muchas veces, pues aprovecharon pues un grupo de personas para reivindicar ciertos temas que poco o más bien nada tienen que ver con el fútbol, ¿no? Convocan, por lo visto, una manifestación en pleno centro de Vitoria, en la Virgen Blanca, al lado de donde yo vivo. Yo tenía puesta la bandera de mi país a partir de una campaña que había puesto en marcha el Partido Popular, que se llamaba España en tu balcón. Consistía en sacar simplemente la bandera de nuestro país el día 2 de octubre, Día de la Hispanidad. Yo recojo el guante de Pablo Casado, pongo con todo mi orgullo la bandera de mi país, un día para lucir, pues eso, con orgullo nuestros colores y reivindicar nuestro patriotismo, y resulta que se da esa triste casualidad de que chocan pues esa manifestación
Y bueno, la cosa es que empiezo a escuchar un criterio tremendo que proviene de la calle en forma de, pues, como lo que estáis viendo, ¿no? Españoles hijos de puta, no sé si se puede decir en esto, yo creo que sí, una y otra vez. Yo me asomo para ver qué está ocurriendo y me encuentro, pues lo dicho, lo que estáis viendo en el vídeo, un grupo de intolerantes. Pero y una cosa más por mi parte, ¿hubo muchas banderas de España en los balcones en Vitoria ese día o lo de usted fue una excepción? Yo decía que esto de mostrar ya la bandera de España en algunos sitios de España es, además de heroico, es transgresor, o sea que es algo que ya dignifica a la persona que lo hace, pero no deja de ser un acto heroico a tenor de cómo estos energúmenos pueden reaccionar, ¿no? Bueno, a ver, el vídeo al final representa la intolerancia y el odio que todavía se vive en Euskadi. El vídeo demuestra que para muchos decir en público que te sientes español es tabú. El vídeo representa la falta de libertad que aquí se vive. Parece que haya que llevarlo en secreto y la cosa es que yo sé que hay una mayoría silenciosa, pero una mayoría al fin y al cabo, ¿no? Que se siente española y a la que le encantaría gritar ese sentimiento a los cuatro vientos. Pero es muy triste que por el miedo que nos provoca esta parte de la sociedad no podamos tener la libertad de hacerlo. Lo que tenemos que lograr es, bueno, lo que tenemos que hacer es algo por normalizar este sentimiento, y bueno, la solución pasa por uno mismo, ¿no? En dejar de lado los complejos, en empezar a expresar con orgullo y por supuesto siempre desde el respeto nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Claro que sí. Iñaki Aramburu, le agradezco su presencia y nuestro apoyo y solidaridad a gente como usted, que sintiéndose o siendo del País Vasco, de Cataluña, de cualquier sitio de Andalucía, también se sienten españoles y puedan exhibir la bandera de su país con normalidad. Y eso está muy bien. Así es. Que lo hagan. Gracias, señor Aramburu, y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ángel Expósito, hay que ver, ¿Qué tal? Estas cosas tú se las cuentas a un norteamericano probablemente y dice, ¿es una broma? ¿Le está gastando usted una broma? ¿En qué planeta vive usted? Es que en Francia... O en Francia, sin ir más lejos. No, en Francia te cierra el estado de fútbol y quitan la marsellesa. Claro. No vayamos tan lejos, que están ahí al otro lado, y no son precisamente unos antidemócratas. Pero en fin, ibas a decir algo. No, que yo fui responsable del mundo en Vitoria y le doy toda la razón a Iñaki, porque yo ahí es cierto que ETA ya no mata, pero ese entorno que apoya a ETA, en Vitoria yo lo viví. O sea, por llevar una bandera de España en un bar, te pegan, o te señalan, o te acosan, y ese entorno, que es un pequeño grupo, de Vitoria es una ciudad fantástica, que se come fenomenal y llena de gente extraordinaria, sigue señalando con el dedo a aquellos que representamos un poco el orden constitucional, la bandera de España y a nuestro país. Pues ahora vete y este a negociar chaval, todos los presupuestos. Claro. Porque hace falta los votos de esto para los presupuestos, Claro, por lo tanto yo a este chaval... Pero dan seguro, a cambio de... Sí, bueno, claro. De lana. Buena tarifa. ¿Sabes lo único que le pido a este chaval? Que siga manteniendo la bandera de España en la Plaza de la Virgen Blanca. Y lo hará el chaval, pero bueno. Que no es muy triste que en sitios como el País Vasco o en Cataluña te griten hijos de eso y en otros sitios te llamen fachas por llevar la bandera de España, que es que hemos llegado hasta ese extremo. Pero la pregunta, Antonio, es, ¿conocéis algún país? No. Digo, ¿conocéis algún país donde, yo no conozco ninguno, donde por exhibir la bandera de ese país la gente sea atacada, insultada? Ojo, pregunto, pero fíjate, porque Antonio, no en lo cualquier hay, lugar del mundo. No lo hay ni desde el más rico hasta el más pobre. Por eso. O sea, te vas a Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Estados Unidos, por poner el top, y te vas a Mali, a Corea del Norte, no te digo ya las dictaduras de este tipo, y tampoco. O Sudamérica. Pero es que te vas al Chad, o te vas y tampoco. Somos un caso de deshonor único en el mundo. Es que hay políticos españoles que critican además a otros políticos porque exhiben la bandera y le dan el valor que tienen que tener. El otro día Pablo Casado con esa campaña que hizo, luego hay otros políticos que eso lo llaman nacionalismo español. O sea, a defender dignamente tu bandera. Es que me parece inconcebible, efectivamente. No hay parangón. A ver, vamos a ver, Ángel Expósito, que ha cerrado, concluido, apagado su linterna hace 15 minutos concretamente y nos trae las claves. Bueno, las claves, por lo menos las mías. Claves del día, a ver. ¿Habéis oído al tal Agustí Colomines? ¿Quién es este paisano? A ver, póngame usted al día. Un paisano mío estadista. Que, en fin... Bueno, aquel amigo es el brazo derecho de Puigdemont, el que está poniendo en marcha desde Cataluña, porque el otro está de vacaciones, la Crida. La Crida es algo así como un movimiento político que pretende cargarse ya Convergencia, o como se llame ahora, que ya me he perdido, el PDeCAT, el JxPelCat, el JxPelSí, bueno, la cosa está, Crida. Bueno, pues hoy Colomines ha dicho que no ha habido independencia en el mundo que no haya costado muertos, entrecomillado,
y que ellos optaron porque no hubiera muertos y que por eso se va a demorar un poquito más en el tiempo. Yo le he preguntado hoy a Paco Robles, a nuestro compañero, ¿qué te parece? Y dice, coño, que se ponga él. Claro, que sea el primero en pasar por la funeraria. Claro. Pase usted por la funeraria, el primero. Pero vamos a ver, esto es un descerebrado. Sí, sí. Oye, otra cosa, no sé si lo hice ayer, yo juraría que no, pero hay cifras, segunda clave, hay cifras que conviene, yo por lo menos, pasarlas a pesetas. Lo de los 100 y los 200 euros no me cuesta demasiado. Pero hay cifras que conviene para ver la cuantía de las cosas, pasarlas a pesetas. Cuando yo me fui ayer de aquí empezabas con el tema de Andalucía. Sí, sí. 3.500 millones de euros se supone que repartieron. ¿Sabéis cuánto es eso en pesetas? No he echado la cuenta. Una jarta de millones de pesetas. 600.000 millones de pesetas. La mitad de los presupuestos de hace 30 o 40 años, seguramente. 600.000 millones de pesetas es lo que la jueza está investigando, que durante 12 años la Junta habría repartido, en condicional, si no será todo, a ver qué parte, de aquella manera. Ojo, yo me pregunto, con ese dinero, ¿cuánta sanidad habrías pagado? ¿Cuánta educación habrías pagado? ¿Y cuántos puestos de trabajo habrías creado? Sí, pero algún prostíbulo habría cerrado en Andalucía, ¿no? O te lo gastas en... No te lo gastas. Me parece la equivalencia, para entender la magnitud de las cosas, muchas veces hay que volver al pasado. Ángel, que efectivamente en los primeros compases de la transición, en aquellos años, probablemente el presupuesto de España estaría por ahí, ¿no? 600 y pico mil millones de 600.000 millones de pesetas repartidos en 12 años. Pues sí. Y ya termino, creo que tenemos el corte por ahí. ¿Habéis oído esto de Borrell? A mí me parece tremendo. Esto de Borrell hoy en el Congreso, creo. Sí. Vamos a escucharlo y verlo. Comunicaré a la CNMV que no voy a recurrir porque yo creo que nadie entendería un recurso frente a nosotros mismos y aceptaré las consecuencias, aunque estoy y sigo estando en total desacuerdo con el hecho de haber utilizado información privilegiada. Claro, varias observaciones. A ver, yo es que le he cogido tarde y no, ¿qué está diciendo ahí Borrell? A ver, hay que responder. Este es el asunto de la investigación que le abrió la CNMV por vender acciones, pocas, según parecen unos 10.000 euros, con información privilegiada, siendo él directivo, miembro del Consejo de Abengoa y presidente de la Fundación. Bien, por información privilegiada le dicen esto no se debe hacer, y le meten una multa o un paquete tras una inspección. Claro, él dice, fue un error, no voy a recurrir, lo subsanaré. Pero eso sí, no estoy de acuerdo con lo que me caiga, ¿no? ¿Cuánta gente a quien le ha abierto Hacienda un paquete por un error está de acuerdo con la que le ha caído? Nadie. Creo que absolutamente nadie. Pregúntale a Maxim Huerta. Dicho lo cual, yo sé de unos cuantos que hoy tienen una cara de... Iba a decir gilipollas, una cara de tontos espectacular. Por ejemplo, Maxim Huerta. Claro. Menudo error, Maxim Huerta, porque dimites, tío, si era un error no pasa nada. Carmen Montón, fue un error el plagio. También ves el plagio del otro, que es infinitamente mayor. Y sigue ahí Soria, el exministro Soria. No era nada de dinero, era que no dijo lo que tuvo el padre. Bueno, resulta que también fue un error, me equivoqué, porque ha dimitido a la gente en España por errores. Resulta que un ministro en el ejercicio, y todo mi respeto intelectual y político hacia Borrell, que conste, pero un político en ejercicio dice, me ha pillado la CNMV con información privilegiada, es un error, lo subsanaré. Y no pasa nada. Me parece impresionante. Pues yo tengo el Monopoly me parece, a pesar de la cantidad que efectivamente es, bueno, pues son 10.000 euros. Es el hecho. Pero efectivamente, por eso digo, esto en Estados Unidos, claro que le cuesta el cargo, Es gravísimo. Representante de la administración. Todo errores. Efectivamente, privilegiada se persigue de una forma contundente. Pero vamos, bueno, que no hay, oye, si el listón es este... Bueno, pues lo siento por los del pasado, pero ya a partir de ahora, con que cualquiera diga, no, es que puse Bárcenas fuerte, es un error. Se acabó, ya no hay problema. Fue un error. Pues información privilegiada, fue un error. No pasa nada. Rajoy dijo que fue un error. Sí, no, y pidió después disculpas. de comparecer. Y pidió disculpas en el Senado que el Parlamento estaba en obras. Gürtel le ha costado la salida de Moncloa. Ha pagado su responsabilidad política. En fin. Oye, pues nada, Ángel, ha sido un placer. Lo de Agustí Colomines me ha dejado de piedra. Este tiparraco. O sea, que dice que si hubiera habido algún muerto, a lo mejor ya sería independiente. Hubiera sido más rápido. Acordado. No, alguien me decía, que no sé si alguien me decía antes, imagínate la reunión, el que acordaran el proceso. Tiene que haber muertos. No, que no los haya. Uno que dijera, sí, que haya 3 o 4. ¿Quién los pone los muertos? No, pero no, al final acordaron, ha dicho él, que no hubiera muerto. Que no hubiera muerto. Porque no estaban dispuestos ya a ponerse en el lugar, claro. Lógicamente.
Ángela, esta mañana ha sido un placer como siempre. Ángel Expósito, hasta las 7 de la tarde en la COPE, en la linterna. Y luego después aquí, un ratito con nosotros, a partir de las 11:30. Volvemos enseguida. El tiempo de mañana, a ver qué nos cuenta Sara Valle. A ver si nos ponemos ropa o no. Bueno, ropa de abrigo, digo. Claro, no, pues sí. En bola nos vamos a ir, efectivamente. Me temo que no. ¿O sí? ¿O sí? Vamos, Sara. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Ahora mismo les enseñamos esas portadas, pero antes quiero que Lucía Crespo nos diga qué está pasando con el barómetro, cómo va esa votación y qué comentarios está recibiendo. Lucía, vamos con ello. Antonio, pues de momento el 72,6% de nuestros espectadores consideran que Pablo Iglesias está actuando como vicepresidente de facto del gobierno de Pedro Sánchez, frente al 27,4% que considera que no es el resultado definitivo. Ya saben que resolveremos el barómetro al final del programa y les recuerdo que nuestros teléfonos continúan abiertos. Y ahora sí, voy a leer dos de los mensajes en redes que nos han dejado dos de nuestros seguidores. Lo hace como presidente en la sombra. Sánchez conseguir en la Moncloa un poco más ya tiene bastante, sabe que políticamente ya no tiene recorrido y su propio partido se hartará de él, aparte de los ciudadanos, refiriéndose por supuesto a Pablo Iglesias. También sobre esta visita de este viernes, luego dirán que España no es un país innovador y que está a la cabeza de las ideas más vanguardistas. Los presupuestos del país se van a debatir y gestionar en el Trullo, en el Talego, en la cárcel. Si lo que no pasa en España... Es verdad, por lo menos sentido del humor e ironía no falta en ese comentario. Gracias, Lucía. Hasta luego, entonces. Venga, vamos con las portadas y vamos comentando noticias que llevan los diarios de información general. Ya son las 12:07. Hoy, jueves, a sus portadas. A veces destaca el funeral que se ha vivido esta tarde, o se ha celebrado, en memoria de las personas que fallecieron a consecuencia de la riada en Mallorca. Consuelo Real en Mallorca es el titular que ha elegido ABC, con la presencia del rey Felipe VI. Digo lo de Felipe VI por aquello de que hay una señora por ahí que es portavoz de un partido que no se ha enterado todavía. Cree que es Felipe IV. No sé si es que confunde, ya lo comentábamos ayer. Un poquito. No sé si confunde los palitos de los números romanos. Los números romanos, confunde los palitos, lo pone delante. Ese día fue a clase. Que no sabe leerlos. No sabe leer números romanos. También, ¿eh? Sí, la verdad que... Conocimiento sobre todo y por la historia. Ignorancia, conocimiento. En todo caso todo. sería Felipe V. Eso a no los que quieren machacarle por ahí van por Felipe. Pero un lapsus no creo yo que fuera, ¿no? Eso, repetir varias veces Felipe IV, ¿dónde estaba esta señora cuando...? En fin, cuando el rey Felipe VI fue proclamado, ¿dónde estaría? Bueno, pues eso, Consuelo Real en Mallorca, los reyes trasladaron a las víctimas de las inundaciones la solidaridad de los españoles en el funeral celebrado en Manacor, horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Artur, que sí ha sido encontrado ya ese pequeñito. Murió su madre, murió una hermana y él, se salvó una hermana, su hermana salvó, pero desgraciadamente murió su mamá y él. ABC, en su segunda portada, sobre el tema de los presupuestos, dice que Sánchez asume ya que Iglesias negocie con Junqueras. El líder de Podemos visita mañana en la cárcel al líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Declaraciones de Pablo Iglesias sobre el particular. A Sánchez le parece normal que haya reuniones entre líderes, como diciendo, no le parece mal, yo soy el líder de Podemos y el otro es el líder de Esquerra. Claro, hay un pequeño problema, que está en la cárcel por golpista. Pero fíjate, eso Antonio, se olvida. Fíjate el papelón del Gobierno y de Borrell, que ayer llamó a capítulo al embajador belga por las declaraciones que había hecho contra España a favor del independentismo el presidente del Parlamento de Flandes, cuando tiene a su socio parlamentario entrevistándose precisamente con uno de los golpistas. O sea, ¿cómo afeas la actitud de un país europeo cuando tú estás
prácticamente teniendo una relación de tú a tú con un golpista encarcelado, ¿no? Es como si el PP negociase sus presupuestos con Bárcenas, que está en prisión. O sea, y que Bárcenas ha robado muchísimo, pero ellos lo que han hecho... De número sabe, ¿no? De número sabe, y los golpistas independentistas yo creo que han pasado la línea, vamos, que creo de cantidades mucho más grave. Parece que sabe, y está puesto Bárcenas. Claro, por lo tanto... Pues estaría justificado, ¿no? Entonces, según tú. Sí, el número sabe, o Mario Conde, ¿no? Que parece ser que lo van a absolver en la última causa. Ese, al final es el patinazo que pegó la Fiscalía Anticorrupción de tomo y lomo, ¿no? Al final le detuvieron, le encarcelaron y resulta que no hay nada, porque el dinero era de su venta de participaciones que ganó en antibióticos, ¿no? Sí. Pero bueno, es un patinazo que yo me imagino que irá al Tribunal de Estrasburgo. El señor Conde debería ir a pedir explicaciones y sobre todo una compensación, ¿no? Dice también el ABC que Borrell ha declarado sobre esa visita que está en su derecho Iglesias, pero que no puede hablar o no debe hablar en nombre del gobierno. Claro, ¿en nombre de quién va a hablar entonces? Más cosas. Casado acusa al PSOE de subir el gasto para financiar una campaña electoral de 2 años, eso en cuanto al asunto de los presupuestos. Y la Generalitat reconoce ahora la hostilidad violenta de una minoría secesionista. O sea, que sí hubo gente que... Pero poco. Fue hostil y violenta, ¿eh? ¿no? Dentro del mundo independentista. Atención a esta noticia que se ocupan prácticamente todos los diarios, lo que nos ha descubierto el caso de este periodista Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Al menos 7 personas próximas a Bin Salman, que es el jeque, ¿no?, del hombre fuerte de Arabia Saudí, participaron en la muerte de Khashoggi. Al parecer, según se ha dicho y se está publicando, este pobre hombre, este periodista, fue descuartizado cuando todavía estaba vivo. Sí. Es una cosa atroz. Esto ni en la película esta Pulp Fiction, que para que es en fin, la ficción llevada a la realidad de una forma tan cruel y tan bestial que te deja de verdad sin palabras. Pues eso parece que se confirma, que a este hombre lo drogaron y luego después lo descuartizaron, pero vivo, no había muerto. También hay unas declaraciones de Monseñor Juan Antonio Menéndez, a ABC, que es el obispo de Astorga, y afirma que la Iglesia está empeñada en crear espacios seguros para los menores, y él dice que no encubrió ningún caso de abuso sexual. Es el hombre que se va a encargar de presidir esa comisión, ¿no?, de la Iglesia española para atacar estos casos. Y Alcoa, ojo a esta noticia, que la llevan todos los periódicos, especialmente los económicos. Alcoa, esta multinacional del aluminio, va a cerrar 2 plantas en España con 700 empleados que los va a mandar a la calle, pese a haber recibido 1.000 millones en ayudas. Bueno, pues esta empresa, en Lugo y La Coruña creo que tiene en Galicia y en Asturias, efectivamente. Coruña y en Asturias. Bueno, el caso es que esta empresa se queja del precio de la luz y que es el precio de la tarifa eléctrica lo que le lleva a cerrar. Es una cosa tremenda. Ahora lo comentaremos porque vienen, en fin, curvas a propósito de algunas reacciones de las multinacionales en relación con esto del precio de la electricidad en España. Voy con El Mundo. El Mundo dice que Hacienda va a rehacer el presupuesto porque luego saltárselo es más fácil, según interpreta El Mundo. Dice, rehacemos lo que nos mande Bruselas y luego ya nos saltaremos todo lo que haga falta y más, ¿no? Y admite que la senda de déficit que envió a Europa no es la legal, que va a calcular otra y que la incumplirá. A mí esto me parece, en fin, una broma de mal gusto, si es así realmente, ¿eh? O sea, ya se admite y dice, no vamos a cumplir con el déficit ni mucho menos. ¿Qué narices? Vamos a hacer otro y nos vamos a reír. Montero, que es la ministra de Hacienda, va a ocultar los nuevos recortes en las cuentas, hasta que pasen las elecciones andaluzas. Y Pablo Iglesias pedirá a Junqueras su respaldo a los presupuestos porque eso facilitaría su libertad. Así lo interpreta El Mundo. Es lo que hemos dicho antes. Pues que depende del juez. Eso no depende de Pablo Iglesias. ¿Hay algún otro titular ni de Pedro Sánchez? Y ellos lo saben, ¿no? Pues hay algún otro titular que incide en este asunto, que luego ya os leo. Pero que es que en España hay separación de poderes. Es que esto conviene no confundirse. Hay entrevista a Lorenzo Amor, con el que hablamos el otro día. Dice que 1 millón de trabajadores autónomos, no podrán soportar la subida del salario mínimo. Es una de las consecuencias de este asunto. Y habla también del caso de los ERE en Andalucía y de todo esto de los desvíos de fondos, de dinero a través de las consejerías y esa agencia IDEA. Y dice que la juez sustituta de Alaya, la señora Bolaño, frenó 2 años la investigación contra la Junta de Andalucía. Según cuenta El Mundo, intentó que no se personara el Partido Popular con una fianza muy abusiva que la audiencia luego anuló, tal y como nos contaba hoy José Manuel Juanma Moreno, el presidente del PP andaluz, ¿no? Dice también que la Fiscalía y la Audiencia de Sevilla le reprocharon
que no avanzara en las pesquisas, o sea que tuvo el caso parado 2 años. Y troceó la causa original, desechó un informe de la anterior titular y encargó otro. Como saben, esta juez está recusada por el Partido Popular. Ella se ha apartado mientras se resuelve la recusación del PP. El PP entiende que no deben instruir esta causa o investigarla porque una de las personas que participó en la transferencia de esos dineros es su cuñada. Habrá que ver... Estaría en el proceso si es que se abre al final. Habrá que ver a qué casetas iba esta jueza en la Feria de Sevilla. Bueno, pues también nos enteraremos. Y habla de Khashoggi, de este periodista saudí que fue descuartizado vivo en 7 minutos en el consulado saudí. Es lo que destaca el mundo. También habla del gigante del aluminio que ha cerrado 2 plantas en España por el coste de la luz, lo que antes comentábamos. Y el informe del Defensor del Pueblo sobre Cataluña, el adoctrinamiento debe preocuparnos extraordinariamente. Por cierto, hay una noticia que ha pasado inadvertida, pero yo la tenía por aquí y también creo que hay que ponerla en valor. Porque aquí creo que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado con contundencia y como hay que hacerlo, con la celeridad y diligencia debidas. El Consejo ha expulsado de una reunión a la directora de Justicia catalana porque en esa reunión le dijeron que no podía llevar un lazo amarillo, que simboliza los presos políticos para ellos, y dice, usted aquí no está con ese lazo amarillo, se lo quita o prescindimos de usted. Como era una conferencia, videoconferencia, le han cortado la comunicación y dice, ahí se queda usted. Eso lo ha decidido el Consejo General del Poder Judicial hoy. Porque además que ese lazo es que de alguna forma simboliza lo que simboliza para ellos, pero sobre todo es un insulto a la justicia española. Claro, es que cuestiona el ordenamiento jurídico. Sin embargo, Sánchez recibió a Torra con el de la libertad individual, sí, pero en los espacios públicos y en las instituciones no. Se trata de libertad individual. Y estaba en el que por eso el Palacio de la Moncloa. Claro, es por eso se le afeó a lugar institucional y político a Sánchez y que público, le dejara a Torra entrar con ese. Torra entró con su lacito. Con su lacito, en la solapa. efectivamente. Sí, pues sí. mal. Bueno, pues a propósito de lo que os decía antes sobre el tema de los presupuestos y el proceso separatista, la razón aquí sí que ya liga un poquito más fino. Y dice que Sánchez va a retrasar los presupuestos generales del Estado para que se voten en pleno juicio al proceso separatista. ¿Y por qué? Porque dice que va a buscar que coincida las cuentas, el debate de las cuentas, con la acusación final de la Fiscalía que, según la razón, podría rebajar el delito de rebelión o quitarlo. Señores, señoras, esto tiene, en fin... Permanezcan atentos a la pantalla. Exactamente. Esto ya huele, esto ya empieza a oler un poquito. Quiere lograr el apoyo de Esquerra y del Partido Democrático de Cataluña en marzo a esas cuentas. Claro, si al final le quitan, le rebajan el delito de rebelión... El problema, Antonio, vamos a ver qué pasa. El independentismo lo que ha pedido es la absolución. Sí, bueno, no quiere medias tintas. Que salgan de la prisión, que están en no quieren que les imponga ni media pena que de cárcel después de salir y de ser con la juzgados. libertad firman lo que sea. Habla también la razón de la nueva rectificación express, no se subirán las cotizaciones a los autónomos, lo que dice, y la ministra Montero, que admitió que el control de los fondos de la Junta era disperso. Sobre el tema disperso, sí. Que lo califica de disperso. Difuso, disperso. Sí, opaco. Errático, opaco. Y para también, eso hacen las agencias de intermediación. También se hace eco, por cierto, de esto del asesor de Puigdemont, que avisa, sin muertos la independencia tardará más. Este pollo, ¿dónde estaba metido? Pues tal, a ver si me acuerdo el nombre, hombre, lo tenía por aquí anotado. ¿Cómo se llamaba este? Agustí Colominas. ¿Tenéis constancia de su existencia? No, la verdad es que no. Hemos vivido muy tranquilos hasta hoy sin saber quién era. Venía de los movimientos estadista que piensa con una claridad y una lucidez. En fin, parece mentira. Es que te da vergüenza tener que comentar esto, Antonio. Da vergüenza. ¡Qué degradación humana y política tiene que existir para que diga estas cosas! Que sin muertos la independencia es más lenta. Pero en algún caso de algún concejal también lo ha dicho, de Ciudadanos no ha habido muerto porque las piedras que yo he visto y que me han enseñado no le ha dado pero que ha habido, Javier, que ha habido aparte de este señor, ha habido alguien más gracias a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado se han evitado el consecuencias dramáticas por culpa de los CDR. Hace mucho tiempo que los independentistas lo sacaron a colación. Os recuerdo que Marta Rovira, que hoy está fugada, Marta Rovira, ya lo dijo. No, es que España quería, el Estado español quería muertos y teníamos miedo de que pusieran muertos. O sea, no solo hablaron de los muertos, sino quién estaba dispuesto a poner muertos o a hacer...
Por tanto, cuidado que ese argumento tan asqueroso que se ha utilizado en mi tierra, lo han utilizado ellos desde el principio y ahora siguen agitándolo. ¿Por qué? Porque es una forma de digamos, sacudirse la responsabilidad que tienen, una gran responsabilidad frente a toda aquella gente que sí cree o que sí creyó que esto del procés iba en serio y que iban a ser más felices y más prósperos en una Cataluña independiente. Bueno, pues ahora les tiene que decir que, en fin, los plazos no, esto no ha salido, pero claro, es que como somos pacifistas, hombre, por favor. Bueno, Torra cuando le dijo a los CDR aquello de vosotros apretad, vosotros apretad, no sé a qué se refería, no parece que les pidiera que hicieran un juego floral allí en las calles de Barcelona, ¿no? No, es que lo dijo claramente. Dice, apretad en el convencimiento de que esa presión es buena para conseguir. Si ese día el Parlamento no escoltan a Inés Arrimadas, te aseguro que acaban en el hospital. No, además, Inés Arrimadas confesó que lo había pasado realmente. Apretad, pero se pasó. Luego se volvió jaleo, en su contra, claro. Se pasó jaleando. Afortunadamente la sangre no ha llegado al río, pero vamos, poco ha faltado. Bueno, la foto de portada de La Razón es la del rey dándole el pésame a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia de la riada. Y habla también del discurso que tiene preparado el rey para los premios Princesa de Asturias, que se conceden este viernes. No sé si vais alguno de vosotros. ¿Tenéis previsto asistir? No. Pues normalmente van un montón de periodistas. Sí, algún año yo sí he ido, pero este año no. Bueno, pues este año no podemos. Dice que el rey pedirá concordia frente al acoso, lo que destaca La Razón en ese mensaje. Frente al mensaje del año pasado en el que habló de inaceptable intento de secesión, rebajará el tono para no entrar en las provocaciones. Concordia frente al acoso. Se referirá al acoso, me imagino, del separatismo contra los que les critican, les reprochan que quieran romper España. Hombre, yo, naturalmente, ¿no? Se va a referir al acoso. Pero oye, es que está un poco esto, en fin, le falta un poquito de precisión, ¿no? De los catalanes que además se sienten españoles a quien acosan. Claro, yo creo que el rey sabe medir los tiempos, ¿no? Y sabe que a lo mejor ahora es momento, efectivamente, de rebajar el de un pistón. Mensaje de concordia, de tender la mano y de dejar que actúe la justicia. Por mucho que a los independentistas no les guste la separación de poderes y que los jueces decidan cuando se han cometido delitos tan graves como los que ellos han cometido, ¿no? Y sobre todo el día en que el Consejo de Ministros tiene que dar luz verde precisamente a ese informe para que sea presentado ante el Tribunal Constitucional, recurriendo a la reprobación que sufrió su figura y la monarquía, ¿no? Exactamente. En el Parlamento de Cataluña, Eso tiene poco como caduca y en fin. Lamentablemente yo creo que tiene muy poco recorrido. El nacionalismo, no hay un concepto más caduco, más trasnochado, más antisolidario. Y luego veremos qué recorrido. Pero no va a tener recorrido porque el Parlamento se puede volver loco y decir que... Pero bueno, yo creo que el Parlamento lleva loco mucho tiempo, por eso. gran parte de él. Se ha estado barajando estos días que el Gobierno no iba a presentar ese recurso y afortunadamente el Gobierno cumple con su obligación presentándolo. Luego el recorrido, pues veremos cuál es. El recorrido va a ser ninguno, pero el Parlamento va a decir... Si el reconforta saber que se va a presentar. El Constitucional le va a contestar, si el Parlamento dice chorradas que no tienen ninguna validez jurídica, pues allá ellos, ¿no? Bueno, voy con más titulares. Venga, voy con El País, que dice, o destaca fundamentalmente, que PSOE y Podemos van a frenar el plan de interior para la ley Mordaza. Los dos grupos negociarán retirar de la norma las devoluciones en caliente. No entiendo muy bien este titular. El plan de interior para la ley de Mordaza. ¿Cuál es el plan de interior para la ley de Mordaza? ¿El plan de interior del anterior gobierno claro, es que o el plan de Marlaska? Se intentaba derogar la reforma de la polémica ley Mordaza será mucho más profunda de lo que pretendía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. O sea, que lo que dice es que Grande Marlaska, Antonio, sí. A ver. pretendía mantener una de las cláusulas que era la de las devoluciones en caliente, que este gobierno ya ha hecho uso de esas devoluciones en caliente hace unos meses. Del año 92, ¿no? Y entiendo que Podemos se ha quejado de que no hubiera de verdad una enmienda a la totalidad a toda la ley. Y por eso yo creo que a Marlaska se ha quedado corto, ¿no?, en esa reforma que había también otro aspecto de la ley Mordaza que estaban en contra Podemos y eso en su momento, la difusión, la prohibición de difundir imágenes de policías en las redes eso también sociales. parece que el PSOE va a negociarlo y está de acuerdo con Podemos. O sea que los policías van a estar encantados con este gobierno cada vez que vayan a una manifestación y tengan que emplearse para reprimir, lógicamente, a los violentos. Pues van a ver que esas personas les van a grabar en el momento, y van a difundir su imagen y su identidad. Eso es tremendo. Eso no ocurre en ningún país. Eso es tremendo. Pues eso parece que el PSOE le va a dar la razón a sus... Claro, luego dice
que no quieren que se asocie de verdad el papel de Podemos en este momento con el gobierno de Sánchez y el peso específico que está tomando. Son socios. Es que está cogobernando ahora mismo, está imponiendo un montón de cosas. La ley Mordaza, rebajar del Código Penal como se va a rebajar los delitos contra la corona en el sentido de las injurias, o los delitos de odio y a los sentimientos religiosos se va a poder insultar. Ya lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Que nunca hemos influido como ahora lo estamos haciendo en la política española. Hubo un pacto sin luz ni taquígrafo, Antonio, a cambio de llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa, y eso es así, es evidente. Tanto con los independentistas como con Podemos. ¿Quién controla la radio y televisión española? ¿Quién controla? ¿Por qué no me invitan a mí? Porque soy crítico con Podemos. Y esa es la verdad. Claro, el ministro, por ejemplo, había propuesto que se hiciera un leve retoque en el asunto este de las imágenes, de poder grabar a un policía en el momento que está actuando contra una manifestación, porque hay violentos dentro de esa manifestación. Y no, Podemos dice que se retire absolutamente lo que estaba legislado, aprobado en la anterior ley, y que se puedan grabar esas imágenes. Sí. Que cualquier manifestante pueda grabar y difundir la imagen y la identidad de los policías, precisamente, ¿no? De los que están sí. para asegurarnos a nosotros nuestra propia vida, ¿no? En fin. Bueno, también habla del Congreso, que pide que la asignatura de filosofía sea obligatoria en 3 cursos. Nos parece muy bien. A mí me parece muy bien. Muy bien. Y además todo el Congreso unánimemente, o sea que ahí sí estamos de acuerdo totalmente. Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura de ética en secundaria e historia de la filosofía en bachillerato. Bueno, pues la filosofía... pero Antonio, el disparate es haberla quitado. Claro. Haberla quitado, o sea, parece mentira que un estudiante de este país pudiera prescindir de los conocimientos de la historia y de la filosofía. Parece, bueno, pues eso ha ocurrido. Menos mal que esto ahora pues va a cambiar. Bueno, y atención a la información del tiempo. Según El País, meteorología alerta de la peor gota fría en 10 años a partir de hoy, y va a afectar fundamentalmente al área mediterránea, a las regiones, comunidades que están pegadas al Mediterráneo. Cuanto más al este, más posibilidad de sufrir esas consecuencias de la gota. Sí, Aragón también, pero vamos, las más tan pegadas al este son las que más van a sufrir las consecuencias de la gota fría. Bueno, voy con La Vanguardia, que titula que Casado cuestiona ante la canciller Merkel el presupuesto de Pedro Sánchez. El líder del PP pide a la canciller el mismo grado de exigencia que con Rajoy, y malestar en el PSOE por la negociación de Iglesias y Junqueras. Hombre, esto no lo sabíamos. Según La Vanguardia, hay malestar dentro del Partido Socialista porque vaya a ver a Junqueras en nombre, entre comillas, del gobierno. En algunos sectores del PSOE. ¿Tú conoces algún satélite que se haya quejado de esto? Yo no, y por la información que tengo, instituciones penitenciarias que controla ahora el PSOE. No, pero ojo, que las cárceles de Cataluña dependen de la Generalitat. Sí, lo controla la Generalitat. Pero había intervención. Ha habido intervención. Bueno, que ha intervenido. Bueno, eso ya el gobierno, por la información que tengo, está totalmente de acuerdo con la visita de Pablo Iglesias a Junqueras. No, si ya lo ha dicho también Borrell, ha dicho, dice que vayan, el problema es que no quiere que hable en nombre del gobierno, lo que dice Borrell, pero lo demás... Que vaya y que diga lo que quiera, ya él, ¿no? Bueno, en cualquier caso, según La Vanguardia, hay malestar en el PSOE por esa negociación de Iglesias y Junqueras. Vamos a ver en qué se traduce todo ello. Y habla también de la masacre a manos de un estudiante en un instituto de Crimea. El asesino se suicidó tras acabar con la vida de 19 personas con una bomba y un rifle. Y críticas a Colau, a la alcaldesa de Barcelona, por la disolución de la unidad antidisturbios de la Policía Urbana de Barcelona. Sindicatos policiales y parte de la oposición censuran la medida. Esta hace de su capa un sallo. De su capa un sallo, es tremendo. 20 segundos y volvemos. Las portadas de los periódicos económicos. No se lo pierdan. Pues últimamente las portadas de los periódicos económicos nos interesan mucho porque están haciendo análisis sesudos sobre esas cuentas públicas, sobre los presupuestos, el borrador de presupuestos, ante la posibilidad de que entren en vigor, si son aprobados en el Parlamento. Y por ejemplo, ya dice Expansión, fíjense ustedes el titular, claro, cuando dicen que no va a afectar a la clase media y a los trabajadores las subidas de impuestos, pues miren ustedes, el golpe fiscal al diésel afectará a 500.000 autónomos. Toma ya. Esto es lo que dice Expansión. Según la COE, el alza del salario mínimo amenaza además la negociación colectiva, y PP y Ciudadanos se plantean bloquear los presupuestos por no cumplir la ley. O sea, el golpe fiscal al diésel, 500 autónomos podrían verse muy afectados por esa subida del diésel. Y luego habla de, hombre, esto es lo que le faltaba ya a Torra y a la Generalitat, que están tiesos como la mojama, y dice que Acciona y Pioneer exigen a la Generalitat 1.000 millones de euros. Piden una indemnización por daños y perjuicios por la liquidación del contrato de ATLL.
El contrato este no sé qué tipo de contrato es, pero en cualquier caso el Fondo de Capital Riesgo británico advierte que va a emprender acciones legales y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues ahora ya lo que le faltaba a Torra, 1.000 milloncitos que le reclaman, que eso además lo que genera también es una incertidumbre, vamos, y una desconfianza total, la inseguridad jurídica más absoluta. Claro. Que te reclamen 1.000 millones y que tengan que ir a los tribunales, ya lo que le faltaba ya a Cataluña. Inseguridad jurídica para las empresas. No entra un euro de fuera, pero vamos. Luego habla de 5 días. Fijaos, 5 días el titular también de mañana también tiene su aquel, porque habla del goteo de cierres de fábricas de multinacionales que ha desatado la alarma. Alcoa, que es esta multinacional del aluminio, se suma a Cemex y a Vestas y anuncia la clausura de 2 de sus 3 plantas en España. El gobierno afea a la empresa estadounidense que se queje del alto precio energético y la acusa de falta de inversión. En cualquier caso, claro, es que estamos hablando ya de 3 empresas multinacionales que se están yendo de nuestro país y dejando en la calle a un montón de trabajadores. Claro. Y eso sí que es preocupante y triste. También habla de Juan Rosell, que deja una COE con fuertes críticas al giro de la política económica. Tanta paz se lleve como deje, están diciendo en la COE, a propósito de la salida de Rosell. Están deseando. Garamendi es el que lo va a sustituir, que nos parece un tipo sensato y creo que, en fin, yo creo que va a representar mucho mejor a los empresarios que Rosell. Este que se fue a ver a Junqueras. Dice, voy a título personal. Oiga, usted es el presidente de la COE. Y usted donde vaya es el presidente de la COE. Hasta en la boda de su hija, vamos. La tiene voz de su hijo. La agenda de Junqueras en la cárcel debe ser, vamos. Y se presentase a la reelección. No sé, voy a tener que hacer... ¿Por qué no hacemos cola a ver quién quedan allí? Y sobre todo que hay unas normas en las cárceles que no permiten que te visiten a todas horas personas. Tienen que tener la misma norma que tienen el resto de reclusos. Por lo tanto, están teniendo un trato de favor. Y también habla de economista de esa ola de cierres industriales por el precio de la luz. El cierre de 2 de las 3 fábricas del gigante siderúrgico Alcoa en España se une al de otras 2 plantas de Cemex y a la paralización de una línea de galvanizado de Arcelor. El motivo es idéntico, el alto precio de la energía en nuestro país. Tema que tendremos que analizar y comentar en las próximas horas porque esto va a traer cola. Estamos hablando de cientos de trabajadores que se van a la calle. Si suben los impuestos a las empresas, pues muchas empresas se irán a Irlanda, a Portugal. Es que yo ya estoy harto de que aquí en este país se diga que los ricos, considerando rico a la persona que cobra 60.000 euros, que no pagan impuestos. Y vamos camino con estos presupuestos de ser un Estado, con esta subida de impuestos que prevé el gobierno de Sánchez, de ser un Estado confiscatorio, Antonio. Bueno, y si entran en la página web de COPE a esta hora, pues entre otras noticias van a poder leer estas. Pablo Casado con Angela Merkel. Casado ha dicho que Sánchez quiere financiar una campaña como la que llevó a la crisis de Zapatero. Los Reyes asisten al funeral de los fallecidos en las inundaciones de Mallorca. También habla de Moncloa, que ya admite que no todo lo acordado con Podemos en los presupuestos podrá mantenerse. Y Rita Maestre, que confirma que se presenta a las primarias de Podemos en Madrid, entre otras noticias. Por cierto, hablando de Rita Maestre, del Ayuntamiento de Madrid, hombre, esto tiene gracia, ¿eh? Bueno. La alcaldesa o el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que expedientar a Echenique, número 2 de Podemos, porque está haciendo obras ilegales, que no están legalizadas, lógicamente no están visadas por el Ayuntamiento, en su piso del barrio de Salamanca de Madrid. Piso, por cierto, que está en un sitio fantástico. Tienen buen Salamanca gusto, de los más caros. Para elegir viviendas. Ahí lo tiene usted. Esto cuenta ABC. Carmena expedienta a Echenique por realizar una obra en su piso del barrio de Salamanca. Que Echenique tiene una... y colocar ahí el aparato en la fachada. Que hay que recordar que Echenique tiene una cara que se la pisa, que el que contrató a un asistente y le pagaba en negro. Sí. Por lo tanto, y luego va hablando de la patria, de lo que es la patria. La patria Echenique es pagar impuestos. Y dando lecciones de ética y criticando a los que no pagan impuestos. Es que de verdad... Y sobre todo ante el casoplón de Iglesias. Echenique en el barrio de Salamanca, yo también quiero ser de izquierda, Antonio, de verdad. Algunos que tienen mucho desahogo, mucho cuajo. Aquí... Cuajo chiclanero, que decía un amigo mío. Yo flipo. Bueno, señores, vamos a hacer la última pausa y volvemos ya para cerrar el barómetro. No se lo pierdan y también decirles qué va a ser hoy noticia, lo que hoy seguiremos. Hasta ahora mismo. Antes de despedirnos, vamos a conocer qué será hoy noticia. Susana Ollero, cuéntanos.
Pues sí, Antonio, vamos con nuestra agenda ya para hoy, jueves 18 de octubre, que arranca en Bruselas. Allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir a ese Consejo Europeo y cuando termine va a dar una rueda de prensa. Uno de los puntos de los que se avalará seguro serán de esos polémicos presupuestos generales del Estado del año que viene. Además, ya en Madrid, el Congreso de los Diputados va a dar el primer paso para aprobar la reforma de la ley electoral para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan votar. Así que gracias a esta modificación, 100.000 personas podrán votar en las próximas elecciones con discapacidad. Y por último, calentamos motores para los premios Princesa de Asturias de este año 2018, que se van a entregar este viernes. Bueno, pues en unas horas, ya este jueves, los Reyes van a llegar a Oviedo y van a asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado. Y por su parte, la reina Leticia va a participar también en un homenaje al director Martin Scorsese, que va a ser premiado este año con el Galardón de las Artes 2018. Antonio. Pues sí, señor, un buen galardón a un cineasta extraordinario, Martin Scorsese, uno de los grandes directores del cine, sin duda. Bueno, pues queremos saber también, Lucía Crespo, cómo ha cerrado nuestro barómetro. A ver, Antonio, pues amplia mayoría para el sí. El 74,3% de nuestros espectadores considera que Pablo Iglesias está actuando como vicepresidente de facto del gobierno de Pedro Sánchez, frente al 25,7% que considera que no. Gracias, Lucía. Hasta mañana. Adiós, Esther Jaén y Antonio San José. Adiós, adiós. Adiós y adiós a Maite Alcaraz y a Adiós, Antonio. Javier Negre. Buenas noches, amigos. Y a ustedes, por favor, gracias por estar ahí, acompañándonos una noche más. Ahora, hombre, no se pierdan El Comisario, un nuevo episodio. Esto está cada vez mejor, ¿eh? Yo, vamos, disfruto muchísimo con una serie que ya triunfó hace años y que, hombre, y que 13 está reponiendo con gran éxito de crítica y público sobre todo. Disfruten ustedes del Comisario. Nos reencontramos mañana.